Hola a todos, bienvenidos a esta nueva exploración de los primeros siglos de la Iglesia. Hoy nos vamos a centrar en una figura quizás menos famosa, pero muy importante, San Aniceto, El 11º Papa. efectivamente. Y para situarnos, estamos a mediados del siglo II. ¿Qué años serían más o menos? Pues mira, su pontificado va del 155 al 166 después de Cristo, aproximadamente. Es un momento, vamos, de plena ebullición para el cristianismo. ¿Ebullición en qué sentido? ¿Crecimiento? Sí, crecimiento, expansión por todo el Imperio Romano. Pero ojo, una expansión complicada, con muchas dificultades. Me imagino. ¿Qué tipo de dificultades, por ejemplo? Ser cristiano en esa época no debía ser fácil. Nada fácil. Por fuera, pues la incomprensión de la cultura pagana, que era la dominante, claro. Y persecuciones locales, a veces esporádicas, pero siempre una amenaza ahí. Ya. Y por dentro, dentro de la propia Iglesia. Pues tampoco era un camino de rosas. Empezaban a surgir interpretaciones de la doctrina, bastante diferentes, lo que luego se llamarían herejías. Y además, una diversidad enorme de prácticas entre las comunidades. No eran un bloque, para nada uniforme. Entiendo. Y en ese contexto, en ese caldo de cultivo de expansión y tensión, aparece Aniceto. Su nombre, por cierto, significa inconquistable. Curioso, ¿verdad? Un nombre que casi parece una profecía, ¿Por qué lo dices? porque su papado se va a caracterizar justo por eso. Una gran firmeza defendiendo la fe, la que se consideraba ortodoxa, pero a la vez una habilidad sorprendente para manejar esa diversidad interna, para buscar la reconciliación. Vale, pues vamos a ello. Nuestra idea hoy es meternos de lleno en los retos que tuvo Aniceto. ¿Cómo manejó esa tensión entre unidad y diversidad? ¿Cómo defendió las creencias fundamentales? Vamos a verlo a través de las fuentes que tenemos. Perfecto. Y si hablamos de retos, hay uno que sobresale. Uno que casi parte la Iglesia en dos. La famosa controversia sobre la fecha de la Pascua. La Pascua, la fiesta central. Cuesta creer que algo así pudiera ser tan conflictivo. ¿Cuál era el problema exactamente? El meollo del asunto. Pues, básicamente, había dos tradiciones fuertes y enfrentadas. Por un lado, las iglesias de Asia Menor. Se les llamaba cuartodecimanos, Cuartodecimanos. ¿Por qué? porque celebraban la Pascua el día 14 del mes judío de Nisán. O sea, clavaban la fecha con la Pascua judía, cayera el día de la semana que cayera. Ajá. ¿Y cuál era su argumento para hacer eso? Bueno, ellos decían que seguían una tradición apostólica directa, que venía de San Juan, que tuvo mucha influencia allí. Y además, querían subrayar la conexión con las raíces judías del cristianismo, ¿no? Mantener ese vínculo histórico. Tiene su lógica, esa idea de continuidad. ¿Y la otra postura? La de Roma, Occidente. Pues en Roma y en la mayoría de Occidente, la costumbre era otra. Celebrar la Pascua siempre en domingo, el domingo siguiente a la primera luna llena de primavera. ¿Siempre en domingo? ¿Por qué? La razón era teológica, claro. Querían conmemorar el día mismo de la resurrección de Jesús, que los evangelios sitúan en domingo. O sea, enfatizar la novedad cristiana y la importancia del domingo como el Día del Señor, el Dies Domini. Entiendo. Dos enfoques. Ambos con argumentos de peso, teológicos, tradicionales. Pero, claro, celebrar la resurrección en días diferentes, eso suena a un lío monumental para la unidad. Exacto. El riesgo era tremendo, una fractura visible. Imagina comunidades en la misma ciudad o vecinas celebrando la fiesta cumbre en fechas distintas, a veces con semanas de diferencia. Uf, sí. Podía generar confusión, hasta rivalidad, ¿no? Minar la idea de una iglesia universal. Totalmente. Y aquí es donde entra la gestión de Aniceto, que fue clave. ¿Cómo lo abordó? ¿Qué hizo ante esta situación tan delicada? Pues su enfoque fue, la verdad, muy notable. Y marcó un camino. En vez de intentar imponer a la fuerza la costumbre romana, que quizás era lo esperable, ¿Qué hizo? optó por el diálogo, por el respeto mutuo. Y el episodio que mejor lo ilustra es su encuentro en Roma con San Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna, ojo que no hablamos de cualquiera, un obispo importantísimo, mártir después y, según se dice, discípulo directo del apóstol San Juan. Exacto. Una figura de un peso enorme, casi un puente vivo con la época de los apóstoles. Pues Policarpo, ya muy mayor, viaja hasta Roma, a propósito, para hablar de esto, de la Pascua, con Aniceto. Vaya encuentro. Los líderes de las dos tradiciones, cara a cara. Debió ser un momento de gran tensión, ¿no? Mucha expectación seguro. Y el resultado, aquí viene lo más fascinante, y muy poco común para la época, diría yo. Cuenta, cuenta.
Llegaron a un acuerdo. Pues no. Según nos dice San Ireneo de León, que, ojo, conoció a Policarpo personalmente, no se pusieron de acuerdo en la fecha. Ninguno convenció al otro. Ambos defendían sus tradiciones como venerables, legítimas. Vaya, entonces un fracaso. Podría parecerlo. Pues no. Al revés, y aquí está la sabiduría o la genialidad de Aniceto. Aunque mantuvieron sus diferencias prácticas, ¿Qué pasó? se reconocieron mutuamente como hermanos en la misma fe, en la fe apostólica, y lo más importante, mantuvieron la comunión eucarística, el signo máximo de unidad en la Iglesia. Mantuvieron la comunión, a pesar de celebrar la Pascua en días distintos. Eso es muy fuerte, muchísimo. De hecho, Ireneo cuenta un detalle increíble. Aniceto, como gesto de respeto hacia Policarpo, le cedió el honor de presidir la Eucaristía en Roma, en su presencia. Eso sí que es un mensaje potente. Aniceto demostró algo muy profundo sobre qué significa la unidad, ¿no? Demostró que la unidad esencial de la Iglesia, la que se basa en la fe en Cristo, no exigía una uniformidad total en todo, ni en liturgia, ni en disciplina. Puso por delante la relación fraterna, la comunión en lo esencial. Fue un gesto casi revolucionario, diría. Afirmar que unidad y diversidad legítima podían ir de la mano. Exactamente. Pero, a ver, siendo un poco crítica, ¿no fue simplemente como dar una patada hacia adelante al problema? Sabemos que la controversia de la Pascua volvió a estallar más tarde y con más fuerza, hasta el Concilio de Nicea. Más de siglo y medio después. Entonces, Pero el precedente que sentaron Aniceto y Policarpo fue importantísimo. Demostró que se podían gestionar desacuerdos muy profundos sin romper la comunión. Y además, ojo, este encuentro tuvo otra dimensión importante en su momento, la apologética. apologética. ¿En qué sentido? Pues reforzaba la idea de la sucesión apostólica. Piensa en la imagen. El sucesor de Pedro en Roma, Aniceto, y un discípulo directo de Juan, Policarpo, en plena comunión, a pesar de sus diferencias prácticas. Era una imagen poderosa de unidad y de continuidad con los apóstoles. Claro, frente a quienes pudieran decir que la Iglesia estaba ya dividida o que había perdido el rumbo. Justo eso. Vale, entendido. Aniceto mostró flexibilidad en la práctica, cuando la fe central no estaba en juego. Pero imagino que sería distinto con las corrientes que sí cuestionaban doctrinas nucleares. Mencionaste las herejías antes. Efectivamente, ahí la cosa cambiaba. Cuando se trataba de lo que se consideraba el núcleo irrenunciable de la fe, la postura de Aniceto fue mucho más firme, mucho más inconquistable si quieres. ¿Qué corrientes eran las más problemáticas en su época? Pues seguían muy activos el gnosticismo en sus diversas formas y sobre todo el marcionismo. Eran desafíos doctrinales muy serios. Marción. Recuerdo que era bastante radical, ¿no? ¿Qué hizo Aniceto concretamente? Marción era tremendo. Proponía una ruptura total entre el Dios del Antiguo Testamento, al que veía como un creador inferior, casi malvado, y el Dios de amor de Jesús. Y eso le llevaba a rechazar. A rechazar todo el Antiguo Testamento y gran parte del Nuevo. Se hizo su propia Biblia, digamos, muy recortada. Aniceto, por supuesto, confirmó la condena de estas ideas. ¿Y cuál fue el argumento central de Aniceto contra él? Más allá de decir esto está mal, La clave fue defender la continuidad de la revelación. Aniceto, siguiendo la línea mayoritaria de la Iglesia, insistió en que para entender a Jesús y al Nuevo Testamento es imprescindible conocer la historia de la salvación que viene de antes, del Antiguo Testamento. Era un golpe directo a ese intento de Marción de crear un cristianismo sin historia, sin raíces. Aniceto defendió la unidad del plan de Dios. entendido. Y frente al gnosticismo, que era como más variado, ¿no? Con esa idea del conocimiento secreto, la gnosis, solo para unos pocos. Claro, el gnosticismo era más difuso, pero igual de peligroso para la estructura de la Iglesia. Con sus cosmologías complicadas, sus revelaciones secretas, amenazaba la enseñanza pública y comunitaria. ¿Y qué hizo Aniceto? Pues reafirmó con mucha fuerza el criterio de la sucesión apostólica como la garantía de la verdad. La enseñanza auténtica, decía Aniceto, no viene de iluminados por libre, sino de la tradición transmitida públicamente, por los apóstoles, a sus sucesores, los obispos, en comunión unos con otros y con toda la Iglesia. Era la fe pública y eclesial contra el elitismo secreto. También se habla de su defensa de la doctrina de la Eucaristía. Sí, muy importante. Había ideas docetistas circulando, a menudo ligadas al gnosticismo, que negaban que Jesús hubiera tenido un cuerpo físico real.
Decían que solo lo parecía. Ah, el docetismo. Exacto. Y claro, si Jesús no tuvo un cuerpo real, ¿qué sentido tiene su presencia real en el pan y el vino consagrados? Aniceto se mantuvo firme en la creencia tradicional, la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Reafirmó esa fe central de la Iglesia. Entonces vemos a Aniceto actuando con firmeza doctrinal clara. Y todas estas acciones, tanto manejar la controversia pascual como condenar herejías, tuvieron que influir en cómo se veía la autoridad de Roma, ¿verdad? Sin duda, aunque quizás él no buscara poder en el sentido moderno, sus acciones tuvieron el efecto de consolidar el papel del obispo de Roma. Vemos que Roma funciona como un lugar al que se acude para dialogar, para buscar claridad doctrinal, como hizo Policarpo, Y como un referente en la lucha contra las herejías. y como un baluarte. Exacto, un custodio de la fe apostólica. Se va perfilando ese papel de Roma como garante de la tradición recibida de Pedro y Pablo, cuya memoria estaba tan ligada a la ciudad. Un punto de referencia para mantener la comunión universal. Eso es. No un poder absoluto que anulara las iglesias locales, ojo, pero sí un centro de unidad, un lugar para verificar si se estaba en la fe común. ¿Tenemos testimonios de esa época o un poco posteriores que reflejen esa autoridad creciente de Roma, moral, doctrinal? Sí, y muy importantes. El propio San Ireneo de León, el que nos cuenta lo de Policarpo, escribe unas décadas después de Aniceto, y en su gran obra Contra las herejías, dice algo famosísimo sobre la Iglesia de Roma. ¿El qué? Dice algo así como, porque con esta Iglesia Roma, por su origen más excelente fundada por Pedro y Pablo, es necesario que esté de acuerdo toda Iglesia, es decir, los fieles de todas partes, pues en ella se ha conservado siempre la tradición que viene de los apóstoles. Vaya, eso es muy potente. Ya en el siglo II se veía a Roma como ese faro de la tradición apostólica. Exacto, muestra la altísima estima que ella tenía. Bueno, y aparte de estas grandes cuestiones de doctrina y autoridad, hay una medida más práctica, digamos, que se le atribuye a Aniceto: regular la tonsura clerical. Suena a algo menor, pero quizá no lo sea tanto. Sí, la tradición se lo atribuye. La tonsura, ese corte de pelo especial para los clérigos. Y aunque hoy nos parezca algo secundario, en su contexto tenía su miga, su simbolismo. ¿Cuál era? Simplemente para que se les distinguiera. En parte sí. Para distinguir al clero ordenado de los laicos, y muy importante en esa sociedad llena de cultos, distinguirlos también de los sacerdotes paganos. Una señal de identidad clara. Vale, y había algo más. Sí, un significado más profundo. Simbolizaba la renuncia a las vanidades del mundo, la consagración total a Cristo y al servicio de la Iglesia. Era un signo externo de una dedicación interior, digamos. ¿Y por qué es relevante históricamente esta medida? Pues parece que fue una de las primeras normas de disciplina clerical que se promovió desde Roma con una intención de aplicación amplia, universal. Y además, podríamos conectarla también con la lucha contra las herejías. Ah, sí. ¿De qué manera? Pues piensa, en un momento con tantos maestros por libre, con doctrinas raras circulando, reforzar la estructura visible, la disciplina del clero oficial, el que estaba en la sucesión apostólica, podía ser una forma de cohesionar la Iglesia. Entiendo. Como una forma de marcar quién pertenecía a esa estructura ordenada frente a las tendencias que la podían disgregar. La tonsura como una marca de pertenencia. Exacto. Podría tener también esa función. Interesante conexión. Bueno, hemos hablado de bastantes cosas sobre Aniceto. Si tuviéramos que resumir, que destilar su legado, ¿qué puntos clave te parecen fundamentales para que nos queden claros? A ver, yo destacaría varias cosas. Primero, esa capacidad increíble para manejar la unidad y la diversidad. El ejemplo de Policarpo es magistral. Unidad en la fe, respeto en la práctica. De acuerdo. Segundo, la reafirmación de la autoridad doctrinal de Roma, como ese punto de referencia, ese garante de la fe apostólica frente a las herejías. Ahí se ve ya el germen del magisterio papal. Sí, se intuye. Tercero, la defensa constante de la sucesión apostólica, como el criterio clave para saber cuál era la fe auténtica, la cristiana de verdad. Y no nos olvidemos de su apertura al diálogo y de la disciplina, ¿no? Justo. Por un lado, abierto al diálogo fraterno, incluso en el desacuerdo, como vimos con Policarpo. Y por otro, impulsando la disciplina y la estructura de la Iglesia con medidas concretas como lo de la tonsura. Todo esto nos pinta una imagen de la Iglesia del siglo II,
bastante más organizada y consciente de sí misma de lo que a veces se piensa, ¿verdad? Totalmente. A veces se tiene la idea de que eran solo comunidades sueltas, casi sin conexión, pero no. El pontificado de Aniceto nos muestra una iglesia que ya es muy consciente de su estructura, basada en la sucesión apostólica, de su misión universal y del papel especial del obispo de Roma como centro de comunión y garante de la fe. Fue un papado corto, ¿no? Apenas una década, pero muy intenso en significado. Sin duda, quizás la gran lección que nos deja Aniceto es esa. La unidad de la Iglesia siempre ha sido algo valioso, pero también frágil, siempre amenazado por tensiones. Y desde muy pronto, la figura del sucesor de Pedro actuó como un elemento clave para cuidar esa unidad. Y cuidarla no necesariamente imponiendo uniformidad en todo. Exacto, sino anclándola en la verdad de la fe compartida por todos. Esa idea me parece potente. La unidad no tiene por qué significar eliminar toda diversidad legítima. Correcto. La unidad se basa en lo esencial, la fe en Jesús muerto y resucitado, transmitida por los apóstoles, y se vive en la comunión fraterna, manteniendo, como decían figuras como Ireneo, un vínculo especial con Roma como referencia de esa fe común. Y volvemos a su nombre, Aniceto, el inconquistable, quizá no solo por la firmeza doctrinal, sino por esa capacidad de no dejarse vencer por las divisiones, de buscar la reconciliación. Una firmeza flexible. Eso es. Una firmeza que sabía combinar la defensa de la verdad con la caridad, con el respeto, distinguiendo lo importante de lo secundario. Lo cual nos lleva quizá a una última reflexión, una pregunta para darle una vuelta. Si vemos cómo Aniceto manejó desacuerdos profundos hace casi 2000 años, priorizando la comunión sin imponer una uniformidad total, ¿qué ecos, qué lecciones podríamos encontrar hoy? ¿Te refieres a hoy en día? Sí, al enfrentar las tensiones y la diversidad que existen en cualquier comunidad grande, ¿no? Sea religiosa, cultural, la que sea, que quiera mantener una unidad fundamental. Es una pregunta muy actual, desde luego. Ese equilibrio entre unidad y diversidad, entre ser fiel a una identidad común y adaptarse a contextos distintos, entre una autoridad central y las autonomías locales. Sigue siendo un desafío enorme. Totalmente. El ejemplo de Aniceto, bueno, con sus luces y quizá también sus límites vistos desde hoy, claro, nos invita a pensar cómo navegar esas aguas turbulentas sin acabar divididos, centrándonos en lo que de verdad nos une.